Hola. Se ríe. Buen día. Buen día. ¿Cómo han amanecido? Cuesta las primeras veces. Bueno, Hola. nos toca madrugar. Yo la verdad es que no siento mucha diferencia cuando doy clases presenciales y empezamos y siguen entrando compañeros por la puerta, hay que ir a abrirles la puerta, hay que interrumpir un poco la clase, así que prefiero esperar 2 o 3 minutitos a que estemos todos, así no interrumpimos. Bueno, para los que no pudieron estar en el encuentro del martes, para los que quieren repasar, les cuento que subí el otro día Buenas. el video de la grabación del Zoom. Y eso es lo que voy a hacer todas las clases, digamos, para que si alguien decidió no madrugar ese día y seguir durmiendo, o si alguien se lo perdió, si alguien tuvo algún otro compromiso, tratemos igualmente de mantener el compromiso de la comunicación sincrónica y que el faltazo sea algo excepcional, porque parte del enriquecimiento o de lo rico que tiene poder encontrarnos es esta sincronía de establecer un diálogo didáctico en tiempo real, que ustedes puedan preguntar, digamos, la pedagogía de la espontaneidad, digamos, ¿no? Así que sigue llegando gente. Somos 27 en este momento y los inscriptos que yo tengo son 51, así que todavía hay algunos remolones. Es raro, yo les cuento que yo soy docente virtual desde hace 21 años. Eh, por supuesto que esta cuestión de la comunicación sincrónica, del Zoom, de las videoconferencias, es algo mucho más reciente. El modelo tradicional de educación virtual está basado mucho en la asincronía de la comunicación, ¿no? La comunicación que está diferida en el tiempo, el correo electrónico. Pero lo que extraño de todo eso son ciertos rituales, como les debe pasar a ustedes, ¿no? Eh, el, el- los pasillos de la universidad, el ritual de tener que levantarse y trasladarse a la UNCI o al lugar donde uno estudia, trabaja, el llegar a la universidad y encontrarte con colegas, con estudiantes que te paran en el pasillo,
esas son todas cosas que son rituales que hacen a la vida universitaria y hacen también a la cultura, al modo en el que aprendemos y enseñamos, ¿no? Son todas esas capas de interacciones que van envolviendo al hecho pedagógico en sí mismo. Y son esas cosas que desaparecen. Entonces, pasamos de encontrarnos todos en una misma aula a mostrar, por ejemplo, parte de lo que es nuestra vida privada, ¿no? Yo estoy observando las imágenes de cada uno de ustedes y ustedes, cada uno está compartiendo el espacio vital donde viven, donde habitan. Si bien no nos están mostrando sus casas, nos están mostrando una parte de esas casas, de esos lugares, esos hogares donde habitan. Y es extraño porque ese locus, que es el aula, se extiende a nuestro mundo privado, ¿no? Ese lugar que es el aula, aprendemos o empezamos a aprender desde casa, empezamos a aprender de manera mediada, empezamos a aprender también de manera diferida, empezamos a aprender de otra manera, colaborando en la construcción del conocimiento con otros compañeros a los que por ahí no vemos, no, no tenemos contacto presencial. Y les cuento, esto llegó para quedarse, ¿no? Por más que el año que viene la pandemia, Dios quiera, deje de ser un problema, la educación, las aulas, los modos de enseñar y de aprender probablemente hayan cambiado para siempre. Y bueno, es parte también de los tiempos que nos tocan vivir. Y la pandemia lo que hizo en alguna manera es acelerar ciertos procesos que ya estaban instalados, ¿no? La educación virtual no empezó ayer, ni el año pasado, ni empezó con la pandemia. La educación a distancia tiene una tradición tan grande como el correo, hace 200 años que es la educación a distancia, por distintos medios. Así que bueno, los seres humanos en general nos hemos caracterizado por tener ciertas cualidades evolutivas basadas en el hecho de nuestra capacidad adaptativa. Y creo que esta no será el último desafío adaptativo que tendremos como especie humana. Sobre todo considerando, y acabo de decir especie humana, ¿no? Considerando que, según algunos autores, filósofos, sociólogos, estamos entrando en la etapa o en la era de la poshumanidad. Estamos empezando a ser posthumanos. Esta simbiosis entre los hombres y las máquinas inauguran también, con todo lo que eso implica, un nuevo tiempo, una expansión de las inteligencias, por ejemplo, que ya no son solamente inteligencias humanas, son inteligencias extendidas. Justamente ayer leía un artículo que decía que está muy próximo a presentarse por parte de Elon Musk. Elon Musk es empresario, dueño de
de una gran empresa automotriz que fabrica automóviles de última generación eléctricos, dueño de una agencia aeroespacial, de la primera agencia aeroespacial privada en llevar tripulación a la Estación Espacial Internacional y en realizar vuelos espaciales comerciales. Un empresario, digamos, que está en la frontera tecnológica y ya están próximos a desarrollar el primer dispositivo que va a permitir comunicarse directamente al cerebro humano con las redes, lo que llaman las redes neuronales artificiales o con las inteligencias artificiales. Esto que parece de ciencia ficción, que parece un capítulo de Black Mirror. ¿Quién vio la serie de Black Mirror? Yo la vi. Bueno, Black Mirror, vieron que la primera clase les hablé de la distopía, ¿no? A propósito del texto de Vincent Márquez, que plantea ciertos escenarios distópicos. Puse como ejemplo una serie, tampoco es una gran cosa, una serie cualquiera de ciencia ficción. La ciencia ficción es muy prolífica en plantear escenarios distópicos. La distopía presenta escenarios alternativos, escenarios a futuro, proyectando algunos elementos constitutivos de nuestro presente. ¿Qué pasa si estas cualidades de la tecnología se radicalizan? Entonces plantean ciertos escenarios. Black Mirror, cada capítulo hay cierto aspecto de la tecnología. Por ejemplo, el primer capítulo, creo que de Black Mirror, el de esta chica que tiene que viajar al casamiento, está planteado en un escenario de scoring social. Las redes sociales nos califican todo el tiempo. Profe, ese capítulo no es el primero es el del cerdo. El del O sea, cerdo, claro. Sí. Anacrónicamente. Gracias. Debe ser Que me siempre es uno de pareció, los primeros, está en la primera temporada. Gracias es por la ayuda a buenísimo. memoria. Si el de cerdo era demasiado asqueroso, creo que lo borré de mi memoria. Pero ese No sé si escenario... vio, profe, la serie Years and Years, años tras años. En esa No, serie, vos sabés que la tengo en mi, me la han comentado, me la han recomendado y la tengo en el haber en la lista de mis series en esa para ver. serie es más realista el hecho de la tecnología, digamos, con el humano, y justamente una de las protagonistas, que es una adolescente, lo que busca hacer es poner, digamos, su mente en una cosa así como la de que se puso en el post del campus. Y, por ejemplo, tenía conectado el celular en su mano, podía llamar desde su mano directamente, o cosas así. Es más realista, está buena esa. La vi, esa. Y en realidad también habla de cosas que se están manejando actualmente en países nórdicos como Suecia y eso, que se ponen chips y directamente es una manera de ejercer también el poder de la empresa sobre sus empleados, ¿no? Marca la hora que llegan, conocen datos privados, o sea, conocen un montón de cuestiones. Guadalupe dio con la palabra clave, el poder, ¿no? La tecnología es poder. Quien domina Profe, la ahí comentan tecnología... por el chat que hay gente esperando, perdón. Sí, acabo de darles, por eso les pido porque es medio complicado estar dando entrada a los compañeros a destiempo. Ahí les di entrada a todos. A Diana le contesto primero, vamos al chat. No soy pariente de Sigmund. Sigmund fue un sociólogo polaco, uno de los más grandes sociólogos, diría,
del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Yo siendo sociólogo, debo confesar que a veces me beneficia por portación de apellido, pero muy lejos estoy de no de las ideas, sino de la capacidad y del prestigio y del aporte que Zygmunt Bauman ha realizado a la sociología. Zygmunt Bauman es un gran referente, además un escritor prolífico, debe ser uno de los sociólogos que más ha publicado, más libros ha publicado. Es alguien que produjo cambios muy grandes, muy fuertes en lo que es la teoría sociológica. En breve nos vamos a meter a conceptualizar, a hablar sobre qué es la teoría social. Zygmunt Bauman ha sido un gran teórico, de la teoría social. Pero bueno, más que compartir el apellido con una N de más, porque mi apellido se escribe con 2 Ns al final, no tengo vínculo, por lo menos sanguíneo, con el gran Zygmunt. Transhumanismo, dice Guadalupe, exactamente. Y Guadalupe trae el tema del poder. No he tenido la suerte de ver Years and Years. Black Mirror es una serie sobre el poder, desde el primer capítulo, desde el capítulo del cerdo, como apunta Diana. Lo que está en el fondo es el poder. Las tecnologías son las maneras en las cuales las sociedades humanas organizan quiénes mandan y quiénes obedecen, quiénes controlan y quiénes son controlados. Y ese es uno de los temas centrales del pensamiento sociológico. Volviendo al tema de la distopía, entonces, esta serie que Altered Carbon muestra también un escenario en 200, 300 años en el que la mente, en esta tendencia del poshumanismo, del transhumanismo, puede ser almacenada en dispositivos digitales y puede ser implantada en distintos cuerpos, ¿no? Entonces, la vida humana puede prolongarse de manera indefinida. Lo que pasa es que hay vidas humanas y vidas humanas, ¿no? Sabemos que hay vidas que son descartables. Hoy millones y millones de personas en nuestro mundo son descartables para el sistema de dominación que supone el modo de producción capitalista. Sobran millones de habitantes en el mundo. Para el neoliberalismo en Argentina, para el modelo económico que supone que Argentina tiene que insertarse en el mundo como un proveedor de materias primas con economías extractivistas, ese modelo supone que en Argentina sobran por lo menos 20 millones de habitantes. Porque un modelo basado en la agroexportación, en los servicios financieros, no genera trabajo para más de 20 millones de argentinos. El resto sobra. Y no quiero escaparme por la tangente. Sí, Sebastián. No, incluso si con esa misma lógica, la ex presidenta del FMI Sí. había dicho hace
2 años, 1 año y medio atrás, que los viejos son un problema, ¿no? El hecho de extender la jubilación y el hecho de tener que, entre comillas, bueno, según dijo ella, es igual, mantener a la gente grande era un problema. Digo, viene con esa lógica que dice usted. Gente que en realidad está sobrando, no está produciendo. Tal cual. Hay, no es mentira esto, es real. El libro de cabecera, o uno de los libros de cabecera, y esto lo voy a decir con cierta maldad, uno de los pocos libros que debe haber leído el expresidente Mauricio Macri, se llama El gen egoísta, de una filósofa llamada Ayn Rand, una filósofa ultra liberal. El liberalismo, el ultraliberalismo, porque vamos a ver también que el liberalismo es hijo, a veces el liberalismo, las ideas liberales son progresistas políticamente. Pero lo que nosotros conocemos hoy por liberales en realidad son ultraliberales o son anarcoliberales o neoliberales. Supone cierta doctrina utilitaria según la cual cada uno, persiguiendo su finalidad individual, su ambición individual, su interés personal particular, contribuye al interés colectivo. Lo cual está desmentido por cualquier por cualquier tipo de datos o de investigación empírica. Es decir, si dejáramos librada, si el Estado no interviniera, si el Estado dejara librado al mercado y a las decisiones individuales el rumbo de la economía, lo único que se genera es mayor desigualdad, es mayor concentración de la riqueza, es que los poderosos tienen los instrumentos todavía para acumular más poder, y esto es así, en prácticamente 40 y tantos años, 45 años, que se vienen implementando las políticas neoliberales en el mundo, todos los datos acumulados desmienten esta teoría. Lo único que ha aumentado en los últimos 45 años en todo el mundo es la desigualdad. Ha aumentado la concentración de la riqueza. El 1% más rico, de toda la población humana concentra el 50% de la riqueza. O sea, concentra el 50% de toda la riqueza que se genera en el mundo. Y el 99% restante, es decir, la desigualdad, la brecha entre los ricos y los pobres se ha multiplicado. Y esto es muy verificable con datos empíricos, con series estadísticas, de modo que lo que vamos a ver también al finalizar esta primera unidad, vamos a cerrar la primera unidad como la empezamos, tiene que ver con algo que decía un sociólogo francés que se llamaba Pierre Bourdieu. Decía que la sociología es una ciencia que molesta. Es una ciencia que molesta. Hay ciencias sociales que no molestan, que en todo caso no molestan tanto, la economía, la antropología. Ahora, si hay una ciencia que molesta,
al poder es la sociología, porque la sociología, de alguna manera, deconstruye aquello que es construido, que es socialmente construido, desnaturaliza aquello que aparentemente parece como natural, como dado, ¿no? Esos discursos construidos, en base a leitmotivs, a eslogans, que construyen sentido común. Sigmund Bauman, Diana, el tío Sigmund, vamos a ver un texto de él al terminar esta primera unidad. Dice, la sociología se ubica en las antípodas del sentido común, que es el más común de los sentidos, ¿no? Lo vamos a ver ahora, porque la sociología, o el pensamiento sociológico, la teoría sociológica se construye en una ida y vuelta, en lo que Jeffrey Alexander llama el continuo científico. Y ahora nos vamos a ir metiendo un poco en estas cuestiones de la teoría sociológica que nos convocan hoy. Pero quería volver al tema de la distopía. La distopía nos permite también mostrar que el rey está desnudo. La sociología, ¿alguien conoce el cuento del rey desnudo? Que es uno de los viejos cuentos de Andersen. ¿Conocen el cuento del rey desnudo? Se los voy a contar brevemente. No soy muy bueno contando cuentos, pero el relato dice así. En un reino medieval, había un rey que era, como todo rey, muy vanidoso, muy narcisista. Como todos los reyes, se cree en el centro del universo. Y este rey además estaba preocupado por la moda, es decir, tenía su corte, sus nobles que vestían trajes muy vistosos, muy caros, muy llamativos, pero claro, él tenía que distinguirse entre todos esos nobles y tener el traje más llamativo, marcar tendencia, ¿no? Como se dice hoy. Entonces llama a su sastre. Del grupo. Ah, está empezando a grabar. O Bueno, no sé. me olvidé de avisarles que se iba a cortar. Profe, disculpe. Vuelvo al cuento. En un ratito se nos va a cortar a nosotros entonces, ¿no? Es probable, si ya no se les cortó. ¿No se les cortó a ustedes? No. Bueno, No, no. entonces lo mío Profe, debe haber disculpe. sido otro problema. Es raro porque se tendría que haber cortado hace 10 minutos, pero no, no, se tiene que cortar en 5 minutos. Bueno, tengan en cuenta que en 5 minutos, 6 minutos máximo, se va a cortar. Profe, hay una chica que está esperando que hable del grupo hace un ratito y todavía no la aceptaron. A ver, ahí les doy entrada. Que a veces no me aparecen las notificaciones de que hay gente esperando y... Ahí les estoy dando entrada a 2 compañeros. Bueno, estábamos con este rey vanidoso, y este rey no lograba que su sastre le hiciera el traje que marcara la diferencia, ¿no? Entonces lo amenaza de muerte. Le dice, mira que si no me haces el traje más hermoso, más vistoso, más llamativo y más novedoso de todo el reino, te voy a mandar a colgar en la plaza pública.
Entonces el sastre empieza a transpirar y a decir, ¿cómo voy a hacer? Y dice, bueno, la mejor manera es agarrarse de la vanidad del monarca. Eh, y decide inventarle una historia. Lo va a ver al monarca con rollos de tela y le va mostrando cada rollo de tela. Dice, pero acá tengo lo último de lo último, le dice. Y le muestra nada. Dice, este es un rollo de tela invisible. Nadie en el mundo tiene esta tela extraída de la China, es seda china invisible, y al monarca se le abren los ojos así y dice, quiero esto, ¿no? El tema es que el sastre le hace un traje muy bonito con tela invisible, y el monarca en el primer acto público que tiene su presentación ante el pueblo desde el balcón del palacio, hace su aparición con el traje invisible. Por supuesto, cuando aparece el rey, todo el pueblo que está abajo se pone de rodillas y agacha la cabeza, ¿no? Porque era el sentido común el que indicaba eso. Y después, cuando ven al rey, todos maravillados con su traje invisible. Hasta que un nene de 3 años, de 4 años, levanta el dedo, lo señala con el dedo y dice, el rey está desnudo. Y en ese momento, dice el cuento, todos los súbditos de ese reino empiezan a reírse, porque se dan cuenta que el rey estaba desnudo, que no era que tenía un traje invisible, estaba desnudo, estaba desnudo como cualquier mortal. Es decir, el poder, el humor, lo que tiene es eso, es poner en ridículo el poder. Y este niño, que no estaba influido todavía por el poder del sentido común, es el que se da cuenta, y es el que señala con el dedo, y es el que desnaturaliza el poder. La sociología, sobre todo la sociología crítica, lo que hace justamente es desnaturalizar esas relaciones de poder, de dominación, a las que a veces estamos encadenados y no nos damos cuenta, o pensamos que son naturales, o pensamos que siempre hubo pobres en el mundo, o que o terminamos identificando o asumiendo prejuicios que son solo prejuicios racistas, prejuicios clasistas, o asumiendo el discurso de aquellos que nos dominan, ¿no? Yo estos días, si uno se toma el trabajo de ver esas notas periodísticas, esas entrevistas que le hacen a los participantes de estas marchas anticuarentena, va a ver cómo reproducen de manera acrítica esos discursos que andan circulando por los medios, ¿no? Que esta periodista Viviana Canosa, en público, frente a las cámaras, tome de una botella algo que afirma que es hidróxido de cloro, o no sé ahora cuál es es algo rayano al delito, es un delito en sí mismo, porque está promoviendo algo que es ilegal. En realidad no es ilegal, como decía, a ver, no es ilegal tomar hidróxido de cloro,
pero como decía Pedro Can, uno de los más grandes infectólogos que tiene la Argentina, le preguntaban, bueno, pero tomar hidróxido de cloro no es ilegal. Dice, no, tampoco es ilegal tomar nafta, pero nadie en su sano juicio puede tomar nafta para... Si alguien hoy dice, hay que tomar nafta para combatir Y hay gente que lo ha hecho, hay gente que ha muerto por tomar hidróxido porque se hace un ejercicio ilegal de la medicina. En el Energúmeno, que tienen como presidente en Brasil, promueve el consumo de hidroxicloroquina, cuando la Organización Mundial de la Salud no la avala. Cuando en ningún país del mundo, solo dos presidentes, casualmente Trump y Bolsonaro, los países en los que por lejos han tenido el mayor número los mayores índices no solo de contagio, sino de mortalidad de la enfermedad, han tenido. El sentido común. Ese es el gran enemigo de la sociología. Aquello que damos por supuesto, aquello que damos por sentado, aquello que nos sirve para explicar y armar grandes teorías que tienen los pies de barro, porque explicamos el mundo a través de nuestra zona de confort, a través de nuestro metro cuadrado, sin considerar que en el mundo intervienen un montón de dimensiones que se nos escapan a nuestro conocimiento. Y algo que decía recién alguien que no me acuerdo quién, esperen que Aldo Vilches me está pidiendo entrada. Estos días se dio un debate político. Creo que era bueno, se me borró, ahora no lo veo por acá. Esto que decía la anterior directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuando decía que sobran muchos jubilados, ¿no? Es una sociedad. El capitalismo neoliberal ve la necesidad como un problema. Entonces, cuando uno ve la necesidad como un problema a descartar, cuando ve la pobreza, en realidad no ven a la pobreza como un problema, ven a los pobres como un problema. Ven a los jubilados como un problema. Entonces dicen, si en una sociedad, Sebastián, ahí está, te veo, y esto es lo que decía Sebastián, si una sociedad ve que crece la población. Bueno, ahora sí se volvió a cortar y volvemos a conectarnos. Estamos de vuelta. Les decía, si en una sociedad los pobres y no la pobreza son un problema, si en una sociedad los jubilados y no
el hecho de que la expectativa de vida haya aumentado de manera considerable, claro, el problema te lo van a pintar como que sobran jubilados o sobran pobres o como que hay un problema de superpoblación. Pero no se van a discutir el hecho de que el 1% del más rico de la población se apropie del 50% de la riqueza que producen todos los seres humanos que habitan este mundo. Para ellos eso es natural. Y lo que no es natural es que la gente envejezca. Invierten el argumento, y ese argumento invertido se hace parte del sentido común, ¿no? Entonces, ese sentido común hace circular, por ejemplo, teorías de las más conspirativas, ¿no? Estas personas que mezclan el terraplanismo con el creacionismo, con las teorías conspirativas de que el gobierno está implantando a través de la vacuna unas nanomáquinas que toman el control de nuestro cerebro. Quiero decir, todavía el transhumanismo no ha llegado a tanto. Pero esto es lo que están divulgando estos medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación están llamando a violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, al promover las marchas. Es una irresponsabilidad tremenda porque los medios de comunicación tienen que cumplir un servicio que es el de informar, y hoy lo que están haciendo es contribuir a la desinformación general. La sociología asume para sí, sí, Guadalupe. Que también hacen que se provoque un poco más de caos, ¿no? Porque también al inducir que la gente salga, que la gente se contagie, hace que colapse también más rápido el sistema de salud, y también es una cuestión de que están en contra del gobierno actual, entonces es una cuestión tan muy individualista en ese sentido. A río revuelto, ganancia de pescador, y había un lema que antes era un lema para la izquierda radicalizada, pero que también lo asume la derecha, que es el que dice que cuanto peor, mejor, ¿no? Es decir, agudizar las contradicciones, aprovechar que obviamente que la pandemia produjo una crisis social enorme, enorme. La magnitud de la crisis social y económica que produjo la pandemia, el único precedente que tiene es hace 90 años, la crisis del 30, ¿no? Que fue una crisis de alcance global. Pero no es una crisis producto de las políticas públicas que ha implementado un gobierno que hace 7 meses que asume. Es una crisis de alcance global, obviamente con repercusiones locales, porque a nuestro país la pandemia la agarró en un país que había degradado al Ministerio de Salud. En Argentina, cuando asume el nuevo gobierno, no había Ministerio de Salud. No había Ministerio de Salud. La cantidad de camas de terapia intensiva que había para afrontar una crisis era menos de la tercera parte de lo que se ha logrado construir ahora. El sistema sanitario estaba destruido. Estos comunicadores que hoy dicen, por ejemplo, en estos días, obviamente,
en la gente se apodera el cansancio, el tedio, no se puede paralizar la economía tampoco durante demasiado tiempo, y eso es cierto, pero si no se hubiera hecho hace 5 meses una cuarentena estricta, los 10.000 contagios por día que tenemos hoy, los hubiéramos tenido hace 4 meses cuando teníamos menos de la mitad de las camas de terapia intensiva que tenemos hoy. Donde todavía no había desarrollado, por ejemplo, uno de los sistemas que hoy está permitiendo, además que las camas de terapia intensiva se utilicen menos tiempo, es decir, que haya más disponibilidad. ¿Por qué? Porque en promedio, una cama de terapia intensiva hace 5 meses se usaba por paciente durante 5 días. Y ahora se está usando en promedio 3 días por paciente una cama de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque hay terapias y tratamientos alternativos que no implican la vacuna, pero que tienen que ver con el tratamiento de plasma autoinmune, con otros desarrollos, con que se han mejorado los dispositivos y se ha ampliado la detección temprana, que permiten reducir y por ende aprovechar más cada cama, es decir, se da el alta de terapia intensiva mucho más rápido de lo que se hubiera dado hace 5 meses. ¿Qué quiero decir con esto? El poder siempre tiende a a configurar los patrones con los que se estructura el sentido común y los usa a favor suyo para autojustificarse. Para autojustificarse. Ese es un poco el texto de Vincent Márquez que hemos visto en la clase pasada. No es natural, no es natural. Vincent Márquez nos dice, no es natural. Cada cultura, cada configuración económico-social está marcada por el tiempo y por el lugar, por el tiempo y por el espacio en el que le toca vivir y por cómo esas relaciones de poder y de dominación se estructuran. ¿Quiénes mandan, quiénes obedecen, cómo justifican su autoridad a aquellos que mandan y cómo aquellos que obedecen terminan legitimando la autoridad de aquellos que mandan? Porque vamos a ver cuando veamos a Max Weber hacia el final de esta cursada el concepto de autoridad legítima, el concepto de legitimidad. Toda dominación se basa también en una aceptación de esa dominación por parte de aquellos que tienen que obedecer. Jeffrey Alexander, en su texto que es la teoría, nos va a proponer un recorrido. Es una clase inaugural a un curso, es la transcripción a una clase inaugural de un curso que Jeffrey Alexander, un sociólogo norteamericano, brinda, creo que a comienzos de la década del 80. Por eso hay alguna serie de guiños que probablemente ustedes no entiendan cuando habla de los Reaganomics, cuando habla de Lee Iacocca y la Chrysler, está hablando de fenómenos propios de la década del 80, que necesitan algún tipo de traducción. Por eso yo les propongo, esto no va a ser una costumbre, pero leer algunos aspectos de ese texto para mejorar la comprensión. Para eso lo voy a poner en pantalla, si me permiten. Ahí está.
Bien. Él comienza hablándole a un auditorio, dice, tiene que hablarles por qué es importante la teoría. Y a priori, cuando hablamos de teoría, lo primero que nos imaginamos es que algo es demasiado abstracto, demasiado lejano de nuestra vida cotidiana. Un gran teórico es como un científico, un filósofo que está metido dentro de sus pensamientos y dentro además de un universo conceptual que a veces es inaccesible al común de los mortales, ¿no? Entonces puede sonar o algo demasiado abstracto, demasiado lejano, demasiado aburrido, y carente de sentido. Es decir, las teorías a priori parecieran no tener nada que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿a qué viene la idea de teoría? ¿No? Se tiene un aire demasiado filosófico, nos da la impresión de que es algo que habla de un mundo de ideas separado del mundo de la vida cotidiana. Y algo de eso hay, ¿no? Él va a decir, las teorías son propuestas por personas. Esas personas hablan en un tiempo y en un espacio concreto, se plantean problemas concretos que tienen que ver con la época y con el lugar en el que les toca vivir. Si pensamos en chiquito y en el sentido común, porque esa es otra cosa que vamos a ver y nos va a decir Zygmunt Bauman en la última clase de esta primera unidad, a diferencia de otras ciencias, por ejemplo de las ciencias naturales, de la física, la sociología se conforma contra la visión del sentido común, pero utiliza el mismo lenguaje que el sentido común. La física construye sus marcos conceptuales, sus teorías con conceptos que les son propios. En biología, un concepto como ácido desoxirribonucleico no es un concepto ambiguo. El biólogo sabe perfectamente de qué está hablando y es una palabra que no usamos en el sentido común. Le es propia a la disciplina científica. En cambio, cuando hablamos de dominación, por ejemplo, o hablamos de poder, son palabras que utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Hablamos de relaciones sociales, hablamos de medios de comunicación. Es decir, la sociología, como campo de conocimiento, le toma prestado el lenguaje al sentido común. Pero al mismo tiempo se va a diferenciar del sentido común. En el sentido común... Perdón, profe, una pregunta. Sí. ¿La sociología toma el lenguaje del sentido común o es al revés? No, por supuesto, el sentido común preexiste a la sociología. Preexiste a la sociología. Lo que va a ser la sociología, y por eso en el continuo científico un componente importante son las definiciones, es tratar de acotar las definiciones, las clasificaciones, de acotar el sentido, diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de dominación. Por eso, para los grandes teóricos, es importante abstraer los conceptos de su uso cotidiano y darles un significado mucho más acotado. En sociología siempre nos vemos obligados a definir de qué estamos hablando.
cuando utilizamos ciertas terminologías, ciertos términos, por ejemplo, teoría, nos vemos obligados a decir qué es lo que queremos decir cuando... ¿Por qué? Porque para el sentido común, si yo les digo teoría, y todos los días también usamos el término teoría, ¿eh? Es decir, yo tengo una teoría respecto de por qué, a ver, por ejemplo, los niños están haciendo teorías porque están conociendo el mundo, todo el tiempo están tratando de conectar una cosa con otra y buscarles una explicación. Las teorías lo que hacen es eso, es tratar de tornar inteligible el mundo. Pero desde otro lugar, las teorías científicas, las teorías sociológicas se diferencian de una teoría que puede estar elaborando un particular concreto, un niño. ¿Por qué? Porque el sentido común elabora teorías a partir de unos pocos casos. Las personas comunes elaboramos teorías a partir del mundo inmediato que nos rodea. Y tendemos a extrapolar esa casuística particular hacia, y las generalizamos, las tendemos a universalizar. El discurso sociológico tiene otro tipo de responsabilidad. No puede basarse en unos pocos casos para sacar alguna conclusión. Por eso la sociología va a tratar de legitimar su conocimiento, en tanto conocimiento científico, en el mundo de los datos. Las teorías, en última instancia, tienen que apoyarse en el mundo de los datos, en el mundo de las observaciones, en el mundo de la empiria. Pero estas observaciones no pueden estar basadas en el sentido común. El sentido común, ¿qué nos va a decir? El sentido común nos va a decir que todos los pobres viven en villas y que todos los que viven en villas son chorros y que todos los pibes de gorrita y que tienen la piel oscura son sospechosos o nos van a querer asaltar. El sentido común es la madre del prejuicio en general, ¿no? Y es el punto de partida para las conductas discriminatorias, racistas. La sociología nos va a invitar a tomar distancia del sentido común, a elevarnos un poco más. Eso que yo les decía el otro día en el texto de la clase, quienes han tenido la posibilidad de volar, de viajar en avión y de llegar a una ciudad o a tu ciudad en un día con pocas nubes, es impresionante cómo a uno le cambia la perspectiva del mundo y de esa ciudad cuando la mira desde arriba y a la distancia, ¿no? Porque empieza a ver otras conexiones, otras relaciones. O lo mismo pasa cuando uno empieza a ver Google Maps, ¿no? O Google Earth, empezás a ver por qué la infraestructura urbana se concentra en ciertos lugares y en otros no. Vero, creo que te están fumando en la cara. Está intoxicando, Vero. Esto es televisión en vivo, como dicen. Esto en un aula no pasaría. Perdón, profe. Entonces pasa que empezamos a ver otras conexiones y nos empezamos a hacer otras preguntas, ¿no? Bernal, cuando somos chicos y vamos a la escuela, nos parece el centro del universo. Y cuando empezamos a crecer,
y a trasladarnos vemos que no es el centro del universo, ni Bernal o Verazategui o Florencio Varela, ¿no? El lugar que habitamos, que nuestro mundo... Y es más, cuando empezamos a ir a la escuela nos damos cuenta que el universo no es la familia. Cuando dejamos la escuela para ir a la universidad nos damos que el universo no son en general ese conjunto de chicos que más o menos de chicas y chicos que más o menos se nos parecen y que son nuestros compañeros de la secundaria. Que el mundo es algo más vasto, más grande, más complejo de aquel que nos planteamos. Y la teoría son maneras complejas de descomplejizar ese mundo. Esto no lo dice Jeffrey Alexander, lo dice Pablo Bauman. Son maneras complejas de descomplejizar el mundo. Las teorías son propuestas por personas. Al estudiar las teorías no examinamos abstracciones flotantes, dice, estoy leyendo, sino obras de personas. Para conocer las teorías, pues, debemos saber un poco acerca de las personas que las escribieron, cuándo y cómo vivieron, dónde trabajaron, y lo más importante, cómo pensaban. Tenemos que saber estas cosas para entender por qué decían lo que decían, por qué no decían otra cosa, por qué cambiaban de parecer. En general, dice Alexander, procuraría hallar respuestas a estas preguntas dentro de las teorías mismas. Pero trataré de no olvidar que detrás de estos textos teóricos están las personas y sus mentes. Yo hoy les voy a dejar, una vez que termine la clase, un foro en el aula para que conformen los equipos de trabajo. Aquellos que por ahí no logren conformar equipos me van a dejar, asumiré yo la tarea arbitraria de conformar esos equipos. Asumo que algunos de ustedes ya se conocen o se pueden conocer de alguna otra cursada, y entonces ya hay algún grupo o dos o tres que trabajen en común. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo que vamos a tener en los equipos va a ser este. Yo les voy a proponer a cada equipo que asuma a uno de los grandes teóricos que nosotros vamos a ver y traten de investigar, de indagar cómo vivieron su época, cómo vivieron su tiempo y el lugar, cuáles fueron los desafíos, las preguntas que se hicieron en relación a ese tiempo, cómo se cruzaron en última instancia las biografías y la historia en estos personajes para que produjeran el pensamiento que produjeron. Vamos a ver la riqueza que tiene esto en personajes como Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Durkheim, Max Weber. Cada uno fue hijo de su tiempo, pero al mismo tiempo cada uno se paró en determinados pilares, en determinados soportes para mirar a su época. A Einstein una vez le preguntaron, decían, muchos dicen que usted es un genio, le dice, ¿usted se considera a sí mismo un genio? Y Einstein, con cierto dejo de falsa modestia, respondió, no, dice, yo no soy ningún genio, mi único mérito es haberme parado en los hombros de un gigante para poder ver más lejos. Y esto es lo que han hecho estos grandes teóricos, pararse en hombros de gigantes, ¿no? Es decir, tratar de sintetizar el pensamiento de una época, el pensamiento acumulado por la cultura, por los que los precedieron, para poner la mirada un poco más allá en el horizonte y salir
la casuística de la vida cotidiana, de la casuística del caso aislado, para ver las relaciones que tienen hechos que aparentemente no están conectados, lo que vulgarmente se define para mirar el bosque en lugar de detenerse a ver el árbol, ¿no? Entonces, esto es la teoría, ¿no? Y Jeffrey Alexander hace referencia, dice, el curso, y nuestro curso también, no se trata sobre cualquier teoría sociológica, sino sobre la teoría sociológica en la actualidad. Uno de los atractivos de un curso sobre teoría contemporánea es que nos obliga a hablar de nuestra época. Bueno, ¿cómo hablaron de su época estos autores? Y después va a decir Jeffrey Alexander también que hay muchas teorías. La sociología tiene teorías particulares, teorías especiales. Por ejemplo, la teoría de la estratificación social, es decir, cómo se componen las jerarquías dentro de una sociedad, las teorías de la dominación, las teorías demográficas, es decir, cómo evolucionan las poblaciones, teorías, hay sociologías de la educación, sociología de la tercera edad, sociología urbana, sociología rurales, hay un montón de sociologías especiales. Dice, a este curso lo que nos va a interesar no son esas sociologías especiales, sino que nos van a interesar las sociologías generales. Este curso, Introducción al Pensamiento Social, en última instancia, va a versar sobre eso, va a versar sobre sociologías generales. ¿Qué es la sociología general? Bueno, son conjuntos de ideas que van a tratar de explicar o de comprender, porque no todo es explicación, como vamos a ver, aquellas configuraciones generales que determinan la existencia de un cuerpo social. Modelos generales que van a ser válidos para cualquier tipo de sociedad, modelos interpretativos. Él brinda, por ejemplo, después los ejemplos de Lee Iacocca, Lee Iacocca era Profe, igual las teorías sociológicas van a dar respuesta o van a explicar o van a sucesos de esa época en concreta, porque por ahí no se adapta a la misma teoría social. Sí, pero también van a tener pretensiones en 10 minutos se va a cortar y nos volvemos a conectar. Van a tener pretensiones de ir más allá de los límites de una época. Una sociología general, por ejemplo, Marx no solo va a limitarse a explicar el modo de producción capitalista, sino que va a establecer una teoría general acerca de la economía y acerca de los modos de producción que permita explicar la evolución a lo largo de la historia de los distintos modos de producción, es decir, cómo se ha estructurado la dominación de clase en los modos de producción antiguo, en el modo de producción feudal, en el esclavismo, en el capitalismo y en lo que él considera que va a ser la etapa superadora del capitalismo, que es el modo de producción socialista. A eso se refiere con teorías
atemporales. Exactamente. Emil Durkheim va a elaborar una teoría general acerca de lo que es la solidaridad social, ¿no? Es decir, aquello Profe. que hace que las sociedades, ahora voy con vos, Sebastián, lo que hace que las sociedades estén unidas, ¿no? De que la división del trabajo social, concepto muy caro a Durkheim, vaya estructurando los distintos tipos de solidaridades que existen a lo largo de una sociedad. Entonces eso permite explicar distintos tipos de configuraciones sociales bajo un mismo modelo. Por otro lado, Durkheim, y esto es lo que tiene que ver también con otro componente de ese continuo científico, que son los modelos. Marx va a interpretar a las sociedades con un modelo economicista, la estructura económica y la superestructura jurídico-política. Lo que llama la metáfora del edificio. Una estructura y una superestructura. La estructura va a estar dada por las relaciones de producción y la superestructura por el componente ideológico. El modelo de Durkheim va a ser un modelo organicista, no va a ser un modelo estructuralista, si se quiere, sino Durkheim va a tomar su modelo de la biología. Entonces va a decir, la sociedad se comporta como un organismo vivo. En un organismo vivo, cada órgano, cada sistema funciona solidariamente para sostener al conjunto del organismo. En el ser humano, el sistema circulatorio no tiene una razón de ser en sí misma. Yo no puedo abstraer el sistema circulatorio sin tener en consideración el todo la función que ese sistema circulatorio cumple en función de sostener un todo que es el organismo. Cooperando solidariamente con los otros sistemas, el sistema nervioso central, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, cada uno cumple una función, pero esa función no es absoluta, no se agota en su propio sistema, sino en el modo en que esos sistemas colaboran, cooperan solidariamente para sostener al todo. Esa va a ser la idea del cuerpo social de Durkheim, ¿no? En Durkheim, cada parte de la sociedad cumple una función solidaria para sostener al resto. Por eso, Durkheim va a decir, la sociedad se le impone a los individuos. Los individuos somos solamente las células que componemos este organismo, pero el individuo, las células no se explican por sí solas, sino en función del todo orgánico al que colaboran en sostener. Esto tiene que ver con los modelos, ¿no? Cada teoría va a construir un modelo general de explicación. Max Weber va a construir su modelo en función de su concepto de acción social, ¿no? Para Max Weber no existe la sociedad por fuera de los individuos. Vamos a ver que en esos Weber se va a diferenciar radicalmente de Marx y de Durkheim. Weber va a ser un subjetivista, no hay manera de conocer si no es a través de la mente humana. Entonces, toda construcción social parte de una construcción subjetiva de los individuos. La acción social para Max Weber va a ser siempre una acción individual. Fíjense qué contraste con Durkheim, que dice
los individuos solo son una parte, un granito de arena, una célula que están en función del todo social. Durkheim va a decir a la inversa. Ese todo social no existe sino en las mentes de cada uno de los individuos, en el sentido que cada uno de nosotros le otorgamos a nuestras acciones en referencia a las acciones de los otros. Esto puede parecer bastante complejo, pero es lo que vamos a ver sobre todo en la segunda mitad de nuestra materia. Lo más cercano que vamos a tener ahora son los naturalistas, y los naturalistas también tienen un modelo interpretativo, que es el derecho natural. Es esta ficción del estado de naturaleza y del contrato social, lo que va a impregnar el modelo, lo que Norberto Bobbio va a llamar el modelo hobbesiano, el modelo de Hobbes, ¿no? Que es el modelo que va a definir las características, los componentes principales del justnaturalismo. Esta idea del derecho natural como fundante del orden social, como fundante del orden social. Lo que dice Jeffrey Alexander, en definitiva, es que, bueno, tenemos teóricos que viven en su tiempo, en su época, con los desafíos de su época, pero también ponen la mirada un poco más allá del horizonte, que estos teóricos lo que van a hacer no es centrarse en alguna teoría especial o específica, sino que van a tratar de formular grandes conjuntos que traten de explicar la complejidad de lo social. Van a ser teorías generales, sociologías generales, los principios que estructuran el orden social. El orden social. Jeffrey Alexander va a decir, la teoría sociológica va de un mundo, es un ida y vuelta, él va a tomar este modelo del continuo científico entre un modelo teórico no fáctico, es decir, que no está basado en los hechos, hacia un modelo fáctico o empírico, que es el mundo de las observaciones. El pensamiento científico va a ser un ida y vuelta. No puede centrarse solamente la teoría por sí misma. Vamos a ver que los filósofos de la Ilustración, los naturalistas, tendieron, también por la época en la que produjeron, ¿no? El gran cuerpo teórico de pensamiento de los naturalistas fue el siglo XVIII, cuando recién estaban empezando a consolidarse los modelos de las ciencias naturales, y ese es el modelo del racionalismo que toman los naturalistas de alguna manera, sobre todo el modelo de las ciencias físicas, de las matemáticas, el modelo racional, pero todavía son preempiristas. Bueno, esto es algo que parece, voy a hacer un paréntesis, algo que tiene que ver con lo poshumano, ¿no? Porque en una clase presencial hay cierta continuidad, continuidad física, presencial, y acá durante las 2 horas casi que dura una clase, nos materializamos y nos desmaterializamos varias veces, ¿no?
si uno se pone a pensar, es algo bastante metafísico, bastante loco, que de un momento para otro nos desvanecemos y nos volvemos a materializar nuevamente. Les decía entonces, los naturalistas todavía no pueden considerarse al naturalismo como ciencia social, son los precursores, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo que tienen ellos todavía no es el modelo de las ciencias sociales, es el modelo... ¿Qué cosa? Es el modelo de las ciencias naturales. Pero además están muy impregnados por la filosofía. Entonces, el de ellos van a prescindir de la empiria del mundo de los datos y van a basarse en la pura razón, ¿no? En la pura deducción lógica a partir de este modelo del derecho natural. Vamos, esperen que voy a volver a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, los bionaturalistas todavía están muy reclinados sobre este medio teórico, este componente no fáctico del pensamiento, pero todavía no descansan tanto en el mundo empírico. Y respecto de ese continuo científico, es decir, las diversas tradiciones de la teoría social van a enfatizar en general algún nivel o algún componente de este continuo más que otros, ¿no? A menudo, alguno de estos elementos va a tener o le van a dar a alguna de estas tradiciones una importancia mayor que los otros, y esto es lo que va a construir ciertas tradiciones sociológicas, ¿no? Por ejemplo, recién hablábamos del modelo, el modelo organicista de Durkheim, el modelo comprensivista de Max Weber, o el modelo estructuralista o economicista de Marx. Son modelos que determinan fuertemente a esas teorías, ¿no? Les dan mucha importancia. La tradición comprensivista le da importancia a la acción de los individuos, le da importancia al componente subjetivo de la acción. El modelo o la tradición marxista le da una gran importancia a la economía, y el modelo positivista de Durkheim le va a dar una gran importancia a la estratificación social, le va a dar una gran importancia al funcionamiento orgánico, a la solidaridad y a la función que cumple cada uno de los componentes de la sociedad. Otros científicos van a sostener, por ejemplo, que el modelo determina la naturaleza fundamental del pensamiento sociológico. Es decir, frente a cada modelo que configura una concepción general acerca de lo social, también hay un modelo acerca de cómo es posible conocer lo social. ¿Cómo es posible conocer lo social? Max Weber va a decirnos, no se puede conocer lo social si no es conociendo
el sentido que los individuos le otorgan a sus acciones y por ende el carácter subjetivo del conocimiento es insoslayable. Marx va a decir, no se puede conocer a la sociedad sin conocer la estructura económica, las relaciones económicas que establecen los individuos entre sí. Y Durkheim va a decir, no se puede conocer a la sociedad si no se conoce los principios por los cuales la división del trabajo social hace que la solidaridad orgánica sea una solidaridad abstracta que rige el funcionamiento de las sociedades modernas. Esto puede ser chino básico, en algún momento de la cursada lo van a comprender mejor. Otro nivel del continuo sociológico es el metodológico. Algunas tradiciones científicas van a estar más reclinadas en los métodos cuantitativos, en los grandes números, las grandes estadísticas, las grandes series de datos, y otros van a estar, por ejemplo, el weberiano, más centrado en los modelos cualitativos, modelos que van a ser más subjetivistas. El comprender la acción social va a implicar métodos más propios de la antropología, de la etnografía, de la observación. Entonces las tradiciones también van a tender a enfatizar algunos métodos por sobre otros. Por último, va a decir, muchos científicos sociales en la actualidad sostienen que lo más determinante para un sociólogo consiste en decidir si el mundo está en equilibrio o en conflicto. Algo que habíamos visto en la clase pasada cuando hablamos acerca de qué era lo social, ¿no? En general tendemos a partir de considerar a lo social en un equilibrio, precario, pero equilibrio al fin. Y a veces soslayamos todos los conflictos que atraviesan a lo social. Vamos a ver en ese sentido que Durkheim y que en cierta medida Max Weber con su teoría de la estratificación van a pensar más que nada en el componente de equilibrio, van a desarrollar sus teorías teniendo como norte, como foco, aquello que hace que los hombres vivamos juntos, que colaboremos, que cooperemos en función de sostener un orden social. Es aquello que estructura el orden social. Mientras que Marx va a poner el foco en aquello que desestructura el orden social, aquello que lo cuestiona, el conflicto, las luchas sociales, las diferencias. Entonces esto también va a ser un componente que va a diferenciar las distintas tradiciones científicas. Alexander advierte a su auditorio que pueden notar cierta pizca de escepticismo en esta exposición o de relativismo, pero no quiere decir que estas discusiones no sean relevantes, ya que a su juicio cada uno de estos supuestos no empíricos es vital para la teorización sociológica. Ya voy a tener ocasión de concentrarme en cada uno de estos niveles: el método, el modelo, el método, la ideología, el conflicto empírico o el conflicto entre lo empírico y lo no empírico, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, o entre el consenso y el conflicto.
pero dice, él lo que quiere es advertir algunos componentes que completan este continuo. Yo quiero que se focalicen un poco voy a tratar de ampliar la imagen, en este diagrama del continuo científico, lo están viendo todos, ¿no? Porque acá están los modelos, los conceptos, las consideraciones de los supuestos metodológicos, las leyes, pero él le va incluso las orientaciones ideológicas. Sí, las orientaciones ideológicas evidentemente tienen un componente importante a la hora de conformar las teorías. Decimos muchas veces que las orientaciones ideológicas son como las lentes a través de las cuales miramos el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que determina que hayan ciertos fenómenos que nos llamen la atención y otros que no nos convoquen? Cada teórico en última instancia está preocupado por ciertas cuestiones, un conjunto de preocupaciones que no son las mismas que tiene otro. Y las opciones políticas que tiene cada investigador terminan influyendo, obviamente de una manera muy determinante en el modelo teórico que va a formular. ¿Por qué? Porque los cientistas sociales, a diferencia del cientista natural, no está observando objetos que le son exteriores. Un infectólogo, un biólogo molecular, cuando estudia el virus del COVID-19, no siente odio, no tiene ningún sentimiento particular hacia ese virus. No le asigna cualidades morales al virus. El virus no es bueno o malo. No tiene cualidades humanas. El virus es una entidad biológica, hasta donde yo sé, no soy un biólogo. Hay quienes dicen que en realidad el virus del COVID no es un organismo vivo, sino que se activa cuando asume contacto con las células humanas. Pero en todo caso, el científico, el que estudia el universo, los agujeros negros, las leyes de la física, la teoría de la relatividad, la ley de la gravedad, no hay fanatismos en torno no hay asunciones morales. La ley de la gravedad no es buena ni mala. La teoría de la evolución de las especies, por más que pueda tener alguna derivación, no es buena ni mala en sí. Por algún motivo me saca y me vuelve a entrar. ¿Me están escuchando todos? Sí. Bien. Sí, profe. Ahora, el científico social tiene por objeto algo que lo involucra, que es la propia sociedad. No puede abstraerse de su propia condición humana el científico social, ¿no? El científico social está en una permanente tensión con su propia ubicación espacio-temporal dentro de la historia, con su propia visión del mundo, con sus propios posicionamientos políticos. De modo que esta característica
Voy a volver a compartir la pantalla porque se desestructuró. Acá estábamos. Hay algo en mi Zoom que no está funcionando del todo bien. Esperemos que... entonces, por eso también es importante que analicemos, que situemos a cada teórico social en el marco sociohistórico, sociocultural de su época, de su tiempo, del tiempo que le ha tocado vivir. Este continuo científico, va a decir Jeffrey Alexander, además de todos esos componentes, algunos más cerca de un medio metafísico, de las abstracciones, otros más cerca del mundo de los hechos y de las observaciones empíricas, algunos adquieren un carácter sobre el que hay que destacar y llamar la atención, que van a ir más allá incluso de las orientaciones ideológicas, de las opciones políticas, que tienen que ver con lo que él va a llamar presuposiciones generales. Presuposiciones generales. Igual, profe, estos componentes, porque acá marca como que hay científicos que se apoyan en un solo componente, pero yo creo que es tipo un popurrí de los componentes, porque Sí, si tenés no es que se idea... apoyen en uno, no hay ningún científico que se apoye solo en uno, sino que le van a dar mayor importancia a unos por sobre otros. Claro. En general, Porque si no hay tenés teóricos que renieguen de la ideología, necesidad de validar una afirmación a través de los datos, de las observaciones. No hay ninguna teoría que no suponga un modelo de validación. porque él acusa como que caen de reduccionismo cuando se Claro, basan solo en pero una. hay algunos que le otorgan cuando habla de reduccionismo, le otorgan una preponderancia exagerada a algunos de esos componentes por sobre los otros. Entonces él dice, sí, hay que considerarlos a todos en esta ida y vuelta entre las abstracciones y la observación. Dice, va a definir la teoría como una abstracción de casos particulares, ¿no? Es una manera de explicar algo a través de observar cómo funciona la realidad. Por eso también los bionaturalistas no son considerados como científicos sociales, todavía son considerados como los filósofos, porque ellos prescindían. El mundo todavía estaban muy imbuidos por el modelo cartesiano, por René Descartes, ¿no? El racionalismo puro, la razón pura. Los sentidos, la observación pueden engañarnos, ¿no? Lo que hay que confiar es en la razón. Hay que confiar en la razón. Por eso los naturalistas todavía no son considerados científicos. Pero sí son ciencias sociales el positivismo de Durkheim, el marxismo o el materialismo histórico de Marx, o el subjetivismo, la sociología comprensiva de Max Weber. Dice, las diversas tradiciones de la teoría social suelen enfatizar, como dice muy bien Guadalupe, un nivel de este continuo más que otros. A menudo sostienen que tal o cual nivel es de importancia extrema. En consecuencia, las diversas comprensiones teóricas del componente que se considera decisivo constituyen a veces la base de esas principales tradiciones sociológicas. Algunos van a dar mayor importancia a nivel ideológico, otros van a sostener con el mismo énfasis que va a ser el modelo
el que determina la naturaleza fundamental del pensamiento sociológico. Otros van a, como dijimos, a pensar que lo decisivo es la metodología, el abordaje cualitativo o el abordaje cuantitativo. Si es más importante una encuesta, un relevamiento estadístico que la historia de vida. La historia de vida, por ejemplo, conocer las vivencias y la experiencia a través de la experiencia de las personas. Es decir, a esto se refiere dice, por último, muchos científicos sociales sostienen que lo más determinante para un sociólogo consiste en decidir si el mundo está en equilibrio o en conflicto, como ya dijimos. Quiero decir, bueno, hay sobre estos componentes del continuo científico, lo que hay que tener es que ninguno adquiere una preponderancia por sobre el otro, sino que tienen que verse en función del lugar que ocupan en esta trayectoria, en esta ida y vuelta. Las teorías no son solo teorías, sino que están insertas, se retroalimentan del mundo de las observaciones, de la construcción de los datos, del mundo de la empiria. La teoría y la praxis, esto lo entendía muy bien un pedagogo brasileño, Paulo Freire, decía, las teorías no pueden comprenderse por fuera de las prácticas que hacen los científicos, por fuera de las praxis. Dice, el problema de estos debates contemporáneos no radica solamente en su reduccionismo, como decía Guadalupe, sino en la mezcla de niveles relativamente independientes. Además, la mayoría de estos debates contemporáneos ignoran el nivel no empírico más general de todos, que es sobre lo que va a llamar la atención, y con esto vamos a ir terminando, Jeffrey Alexander, lo que él llama el nivel de las presuposiciones generales. ¿Y qué son estas presuposiciones generales? Y con presuposiciones me refiero a los supuestos más generales de cada sociólogo en su enfrentamiento con la realidad. Creo que es obvio que lo primero que un estudiante de la vida social presupone es la naturaleza de la acción. Cuando pensamos cómo es la acción, habitualmente nos preguntamos si es racional o no. Para hacerla corta, porque nos queda poquito tiempo, va a decir, estas presuposiciones generales tienen que ver con dos componentes que todo científico asume ya como dado, que es previo incluso a sus presuposiciones ideológicas, a sus tomas de posiciones, que tiene que ver con una presuposición general acerca de cómo funciona el mundo, a través de dos cuestiones. Cómo está estructurada la acción y cómo está estructurado el orden. La acción, esto les dejé también un esquema, un resumen en un archivo en el campus virtual, pero la acción, vamos a ver, es decir, las presuposiciones respecto de la acción tienen que ver con que si el teórico, el científico puede presuponer que los hombres actuamos guiados por la razón, es decir, nuestras acciones están guiadas por la adecuación de la elección de los mejores fines, de los medios más idóneos para lograr los fines que nos proponemos, es decir, actuamos de manera racional o actuamos de manera irracional. Es decir, movidos por otros, motivaciones que no necesariamente son racionales. Por ejemplo, nuestras creencias, por ejemplo, nuestras pasiones,
u otras determinaciones que no tienen que ver con un componente racional, otras determinaciones no racionales. Por ejemplo, el concepto de alienación que maneja Marx, ¿no? Hay ciertos componentes de la acción que no son velados por la ideología. Entonces, no podemos ver racionalmente establecer las relaciones de causa y efecto de la explotación humana, porque no son veladas, porque estamos alienados, porque el hombre separado de sus medios de producción es un ser alienado. Entonces, la acción social puede ser racional o no racional. Y el otro gran componente, la otra gran dimensión que va a componer estas presuposiciones generales va a ser la concepción acerca del orden social. Este orden social para algunos se va a estructurar de manera objetiva. De manera objetiva. El orden social se cristaliza en prácticas que son objetivamente, que tienen vida propia, de alguna manera. Entonces, como un objeto, pueden ser directamente accesibles al conocimiento. Esto que yo les decía, Durkheim supone que la sociedad es un orden moral que funciona como un organismo vivo y que prevalece por sobre las partes que lo componen. Durkheim tiene el modelo positivista de las ciencias naturales, entonces el orden social va a ser un orden observable, exterior al individuo. El orden social nos precede como individuos. Como individuos estamos presos de relaciones que se nos escapan. El mundo ya viene ordenado cuando nosotros nacemos. Venimos al mundo con las leyes que ya están hechas, con la moral que ya nos es impuesta. Entonces, para estos autores aparece claro que el mundo es un ente, el mundo social es un ente exterior al individuo. Lo mismo que para Marx, las estructuras económicas nos determinan como individuos. No elegimos nacer en una familia proletaria o en una familia burguesa. La ubicación respecto de la propiedad o no de los medios de producción es lo que va a determinar la posición de los individuos en el orden social. Y por ende, ese orden social debe explicarse como un orden cuya existencia es objetiva. Es decir, es un objeto exterior a los individuos. Me dice que se va a cortar en 10 minutos, pero espero terminar en menos de 5. Entonces, estas presuposiciones generales respecto del orden social también va a influir en lo que llaman las visiones objetivistas o estructuralistas, que van a dar más preponderancia a lo colectivo a la hora de explicar lo social, es decir, lo colectivo como una entidad propia. Objetivistas va a ser la teoría marxista, el materialismo histórico. Objetivista también va a ser el positivismo de Durkheim. Y el subjetivismo. Max Weber, la sociología comprensiva, va a decir: no hay sociedad por afuera de la acción social y no hay acción social por fuera de los individuos. La sociedad no tiene una entidad objetiva,
para conocer las relaciones sociales, para conocer a la sociedad necesariamente tenemos que conocer, tenemos que comprender, va a decir Max Weber, las motivaciones, el sentido subjetivo que los individuos imprimen a sus acciones. Ese sentido, obviamente, siempre y cuando esté referido a otro o a otros. Esa es la característica de la acción social. La acción individual particular que no está referida a otras personas no tiene relevancia para el sociólogo. La acción social es aquella acción con un sentido que siempre está referido a las expectativas que nos generan las acciones de los otros. Pero esta idea de sociedad no tiene entidad propia por fuera de las mentes, de los sentidos que le atribuyen los propios individuos. Entonces, Jeffrey Alexander nos va también a agregar este componente, tal vez el más abstracto, tal vez el más metafísico de todo el continuo científico, y esto es lo que nos va a interesar también, va a ser un eje, van a ver que continuamente vamos a estar haciendo referencia a estas presuposiciones generales cuando hablemos de cada una de las teorías que vamos a abordar a lo largo del programa. Tarea para el hogar, para el martes, armar los equipos. Voy a poner a disposición un foro para que se organicen. Si lo prefieren, yo coincido que un foro puede ser algo caótico y que muchos prefieran que estos grupos los hagamos de manera aleatoria. Podemos ensayar las dos vías. En el foro, si hay algunos grupos que están preconstituidos, 2, 3 que quieren estar juntos y algunos se quieren agregar, bueno, que se agreguen y son aceptados, pero el resto que no tenga grupos, también yo puedo decir, bueno, tirar los dados y ver cómo quedan los grupos constituidos. Esta semana, estos días hasta el martes, tratemos de que sea la primera metodología. Soy consciente de que no todos van a quedar incluidos en los grupos preexistentes, así que el martes también podemos terminar de armar los grupos que quedan de manera más aleatoria o arbitraria. Lean para la próxima el primer capítulo que hay que leer del mundo moderno de Sonia Bengoechea. Y dije Sonia, voy a hacer un chiste de que por ahí los más viejos del curso me iba a salir Sonia Braghetti. Sonia Braghetti era un personaje que hacía Fontova con Ginsburg en un programa de televisión en los 90. Y no me salía Sonia Bengoechea. Esas cuestiones del subconsciente y también de la edad que uno tiene. ¿El texto está, del mundo moderno, está en el campus? Está en la carpeta que yo les compartí del Google Drive, que está en la bibliografía de la unidad 1, está el texto de Sonia Bengoechea. Igualmente para los que son más fiacas y no quieren hurgar en la carpeta, se puede tratar de enlazárselos en
en el bloque de la clase 2 también. ¿Eh? Otra cosa, profe, ¿los grupos Sí. de cuántos integrantes tienen que ser? Tratemos de que sean de 6 integrantes, 5 o 6 como máximo. No menos de 5, no más de 6. ¿Eh? Sí, ok. ¿Estamos? Sí. Sí. Una pregunta con respecto al Perfecto. texto. Sí. Lo de las teorías individuales y colectivas, ¿lo vamos a volver a ver? No hay teorías individuales, hablamos de teorías especiales o teorías generales. Bien. Lo Pero en que esto del hablamos orden es de las social, lo presuposiciones individual generales y, como dice Alexander, las presuposiciones generales suponen dos dimensiones. Cómo se concibe la acción social, que puede ser racional o no racional, y el orden social, que puede ser subjetivista u objetivista. Esto sí lo vamos a retomar prácticamente, va a salir clase por medio. Yo voy a hacer referencia a este modelo. Por eso es importante que lo tengan en claro esto. Que pregunta de parcial, seguramente, del primer parcial, una de las preguntas de cajón va a ser ¿qué son las presuposiciones generales? Para Jeffrey Alexander. Y cómo consideran, en el primer parcial nosotros ya vamos a haber visto Porque a también hizo una los diferencia. naturalistas. Les voy a pedir que identifiquen estas presuposiciones generales en el modelo de los naturalistas. Porque en las subjetivistas también pone si son racionales o no racionales las Claro, diferencias. hay distintos cruces. Uno puede suponer ser objetivista, pero suponer que la acción no es racional. O puede ser subjetivista y suponer que la acción de los individuos responde a características racionales. O uno puede ser objetivista, es decir, pensar que el orden social está estructurado de modo externo a los individuos, y sin embargo pensar que la acción es racional o no racional. Es decir, hay distintos cruces entre estos cuatro componentes. Yo lo explico bien en un grafiquito que les pongo ahí en un esquema que les mandé a la clase 1. Igual, esto lo vamos a volver en las próximas clases sobre esto, no se preocupen. No se preocupen. Los despido, muchos ya se han ido porque tienen otras materias que cursar. Nos vemos el martes que viene. Adiós, Bárbaro. profe. Gracias, Les profe. mando Chau, profe. un abrazo. Buen Nos fin de vemos. semana.